Shalom, bendiciones, Shalom Alejem. Quisiera compartirles una palabra en este día, que es en Lucas capítulo 3. ¿Sí? Habla un poco de lo que es el precursor del Mesías, ¿sí? Un profeta que nació de una manera milagrosa, digamos, fue un escogido, un profeta escogido, primo del Mesías. Se llevaba muy poco tiempo de nacido, meses, y fue un profeta escogido para marcar el camino, ¿no? Yo doy una introducción. Marcar el camino de lo que iba a venir el Mesías. Inclusive muchos lo confundían, no sabían si era él el Mesías que estaban esperando, ¿no? Como es el tiempo de ahora que estamos esperando la segunda venida del Mesías. Pero bueno, esta era la primera venida del Mesías, ¿sí? Ahora, vamos a leer capítulo 3, Lucas, del 1 al versículo 22. Y luego vamos a analizar cada versículo, ¿sí? O la mayoría, lo más importante, para ver qué nos quiere hablar esta porción de la Torá, ¿sí? Con respecto a los caminos, ¿sí? Es una palabra que va directo al arrepentimiento, a los caminos de los hombres. Y bueno, este era uno de los profetas, los que hablaba en el nuevo pacto de esta manera, pero después vamos a ver que también estas palabras se cumplían en el antiguo pacto, ¿sí? Porque todo esto venía relacionado a la venida del Mesías, a lo que iba a hacer el Mesías. Bueno, empecemos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Ituria, de la provincia de Traconite y del Ilisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Yahweh a Johanán, hijo de Zacarías, en el desierto. Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento, o la tevilá del arrepentimiento, para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Adón. Endereza sus sendas, todo valle será rellenado y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Yahweh. Dice a las multitudes que salían para hacer tevilá, o bautizados por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Yahweh puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y yo también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado.
También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso este profeta Yohanan sería de Yahshua, sería el Mesías, perdón. Respondió el profeta Yohanan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará o hará tevilá en rúa y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba la buena nueva al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Yohanan, el profeta, a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró al profeta Yohanan en la cárcel. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yahshua fue bautizado. Orando, el cielo se abrió y descendió el Rúa sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, vamos ahora a analizar, ¿sí? Y yo hice algunos apuntes para poder marcar el análisis de toda esta palabra. Esta palabra es quizás, para muchos es conocida, es escuchada, para otros directamente que no conocen la Torá, que no han escuchado, ¿no? Es una palabra, bueno, que la estaba narrando Lucas, que era un médico, pero por sobre todo tiene un significado de un precursor, ¿sí? Que estaba marcando el camino, ¿sí? El camino que venía anunciando, ¿sí? La venida del Mesías. Y él estaba más cerca que otros profetas porque él estaba haciendo la línea para que el Mesías entre directamente. Por eso es el profeta más cercano a anunciar la profecía de que Yahshua o Yesha, como dicen muchos, el Mesías estaba llegando, ¿sí? Estaba manifestándose, porque el Mesías ya, digamos, el Mesías nació de Miriam y Joseph, ¿sí? Con un, digamos, un nacimiento milagroso, pero, digamos, Joseph lo adoptó, ¿sí? El tema es que él creció, se sujetó a sus padres hasta los 30 años. Después de los 30 años él comienza su ministerio, es decir, hasta los 30 años nadie sabía exteriormente que él era un Mesías, que era el Mesías de Israel, el rey de Israel. Lo único que sabían es que él era el hijo de Miriam y Joseph, pero no sabía nada que era el Mesías porque él no se manifestaba. Él seguía viviendo normalmente como un hijo, ¿sí? Inclusive había él aprendido esto de lo que es el oficio de carpintería y lo ayudaba a su padre, Joseph. Entonces, sujeto a su madre hasta 30 años, que es cuando él se levanta y se va al desierto, y son 40 días de ayuno, donde él, en esos 40 días de ayuno, se manifiesta lo que está en él, y viene lo sobrenatural,
¿sí? Y él es tentado por el mismo enemigo, ¿sí? Por Hasatán, ¿sí? Con el tema de comer pan y adoración, que lo adore a él por causa de los reinos. Bueno, toda una tentación, ¿no? En el desierto durante 40 días. Pero él después de esos 40 días sale. Y es cuando él comienza su ministerio, después de ese tiempo que él tuvo, esos 40 días de purificación, digamos, ¿no? Y de preparación espiritual para su ministerio que era en la tierra. Ahora, cuando vemos en la historia quién estaba ahí en ese tiempo, dice que en el año 15, ¿sí? Estaba el gobierno de Tiberio César. Esta era la persona que estaba gobernando. Ahora, vemos que Israel en ese tiempo no era un país independiente, ¿sí? En ese tiempo era un país sujeto y bajo un mando, perdón, que era Italia, ¿sí? Roma, y lo gobernaban los romanos, ¿sí? Israel estaba bajo el mando de Roma. Eso quiere decir que el emperador romano, y como, bueno, ahora les voy a decir, año 15, estaba el gobierno de Tiberio César, estaba Poncio Pilato como gobernador de Judea, estaba Herodes como tetrarca de Galilea. Son todas las personas que estaban bajo el gobierno, ¿sí? Y no eran judíos. Felipe, tetrarca de Iturea, de Traconite, Lisanias, tetrarca de Albilinia. Bueno, cada uno estaba localizado en una ciudad, ¿sí? Llevando la tarea de gobierno de Roma y también de Israel, ¿sí? Entonces era muy limitado lo que era el gobierno de Israel. Y digamos, estaban, por así decirlo, las leyes y los fariseos, que eran personas que estaban como gobernando, ¿sí? Bajo los mandamientos, ¿sí? Prácticamente con un ministerio levítico, ¿sí? Donde ellos podían hacer sacrificios aún, pero no podían traspasar las leyes de Roma. Es decir, tenían permiso de estar en la parte religiosa, pero no de tomar toda la autoridad para llevar a condenación a una persona y poder, sin juicio, como hacía Roma mantenía un juicio antes de poder dar una sentencia a una persona. Eso es lo que le pasó al Mesías, de que él, por estar bajo un gobierno de Roma, hubo como un juicio que le han hecho al Mesías, exponiéndolo, obvio, un juicio que muchos eran testigos falsos, ¿no? En su contra. Pero al fin y al cabo lo han procesado durante días para poder llegar a una sentencia que realmente no era digna de él, pero bueno, era un plan que el Mesías había preparado para salvar, ¿sí? Redimir, porque era la única manera que podía ser redimido. Redimir, digamos, al pueblo con su vida, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el precio de la redención? Era que él de su vida, ¿sí? Como él dice, yo doy mi vida, nadie me la saca, doy mi vida, es decir, me entrego a qué? Me entrego a qué? Sacrificio,
¿sí? El sacrificio era que lo mataban en la cruz, derramaba su sangre, ¿sí? Muchos dicen estaca de ejecución, otros dicen la cruz del Calvario, ¿sí? El tema es que él estaba bajo un edicto ahí, en ese momento, de muerte. Incluso le han dicho al pueblo, ¿sí? Pilato, a quien quería que suelte. Porque era un año sabático, significa descanso y también de perdón, de muchas cosas, entonces tenía la posibilidad de liberarlo, pero el plan no era ese. Una persona que era inocente completamente y en santificación total. Entonces él se puso como cordero al matadero, como un sacrificio de cordero, ya que digamos, el perdón de pecados, ¿sí? Solamente se hace remisión de sangre, ¿sí? No hay otra manera de limpiar los pecados de un hombre y una mujer. Pero en el pasado los sacerdotes, los que eran levitas, los que eran Cohen, hacían ese sacrificio hasta que el Padre Celestial se cansó de que sacrifiquen animales y sigan pecando y nada había limpieza en sus corazones, porque lo importante es que estén limpios los corazones y no tanto decir, bueno, yo ya me limpié de mi pecado y seguir haciendo, digamos, cualquier cosa. El tema era que ahora, digamos, el Mesías se daba su cuerpo, su vida, y él entraba a redimir, ¿sí? Redimir es a salvar, ¿sí? Él entraba a salvar las almas. Bueno, como decimos, esto es toda una introducción para que el que no conoce la historia, ¿no? La historia de lo que es en general lo que es el Mesías y de quién estamos hablando, ¿sí? Un Mesías que era un hombre judío, él no tenía un nombre, no podía tener un nombre griego ni latín, como muchos saben que las Biblias fueron traducidas con los nombres y los nombres en sí, ¿sí? No se pueden traducir. Se puede traducir, digamos, el idioma, pero no los nombres porque ya pasaremos a otra clase de nombre, inclusive a otros significados muchas veces. Y eso la verdad que equivale a algo muy contrario, ¿sí? Digamos, falsa identidad y se puede justificar por un montón de cosas. Por eso es muy importante que si los nombres, digamos, por ejemplo, hay personas que tienen orígenes hebreos en sus nombres, ¿sí? Y esos nombres sí van con su origen propio hebreo, pero en realidad los nombres del hebreo, traspasarlo a un nombre latín o castellano o un nombre griego, pasan con otros significados, ¿sí? Y el nombre, y digamos el idioma verdadero, originario, fue el hebreo en el principio de la creación del mundo. Entonces es un idioma en sí, Kadosh, ¿sí? Fue la primera lengua que fue Kadosh porque santa, porque el Padre Celestial la mandó, ¿sí? Que todos hablaban en el hebreo en un principio. Más después, con situaciones que pasaron como la Torre de Babel y situaciones que vemos en la Torah, en la Biblia, se han esparcido los idiomas, se han cambiado, digamos, han pasado a muchos idiomas. Entonces eso pasó que haya como un cambio, ¿no? Ahora quiero explicar.
En ese tiempo estaban los sumos sacerdotes, o Cohen se dice, Anás y Caifás, ¿sí? Así que estos eran hebreos. Pero dice que vino la palabra a el profeta, ¿sí? Que era primo hermano de el Mesías, llamado Yohanan, hijo de Zacarías, y él lo que hacía es habitar en el desierto, ¿sí? Era un hombre que creció, ¿sí? Escogido por el Padre, y se dedicó, y lo dedicaron porque ya sus padres estaban en el sacerdocio. Nació de un milagro, ¿sí? De una mujer estéril, Elizabeth o Isabel. Y él fue creciendo ya con ese llamado y con ese destino espiritual que era marcar el camino al Mesías. Tuvo un papel bastante importante, ¿sí? Este profeta en la historia. Ahora vemos ejemplos que vemos, por ejemplo, cuando en Mateo, ¿sí? En Mateo 11, del 7 al 14, que habla el Mesías le habla a las multitudes, ¿sí? Y empieza a hablar sobre la vida, digamos, de este profeta. ¿Por qué? Porque se entera que estaba encarcelado y aunque era su primo, se veía muy poco ellos, porque cada uno estaba en la misión, ¿no? Entonces manda discípulo, profeta Yohanan, a preguntarle al Mesías si realmente él era el que tenía que venir como Mesías a redimir a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces vemos en el versículo capítulo 11, Mateo 7:13, que dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan, hasta Yohanan, el profeta, ¿sí? Entonces, cuando habla de la ley, los profetas fueron hasta el profeta Yohanan. Hay mucho discernimiento en esto, muchas maneras de pensar, ¿no? Pero en realidad no hay nada contradictorio. Porque ha pasado, ¿no? Yo quiero explicar que en la Torah muchas veces parece como que se contradice, ¿sí? Las palabras muchas veces. Acá dice que fue hasta Juan, ¿no? Hasta Yohanan, ¿sí? El profetizar, ¿sí? De profetizar y de venir el Mesías. Entonces decimos que la ley y los profetas eran hasta Juan. Esta es la palabra. Ahora, muchos dicen que esto significa que ya no había ni un profeta más después de Juan o del profeta Yohanan, que nunca más existió ni un ministerio profético. ¿Se entiende? Ahora, si vamos al nuevo pacto, encontramos que después de cuando digamos, se levanta toda la congregación, vemos que todos los discípulos, y en realidad se lo da a Pablo, al apóstol Pablo, se le da el discernimiento, la visión, la revelación de que habían 5 ministerios que se iban a realizar en la quejila, significa la iglesia. Y uno de los ministerios era el de profeta, ¿sí? Además de el apóstol, el evangelista, el maestro y el pastor, ¿sí? Son 5. Ahora, ¿se puede contradecir la Torá en este asunto?
que la ley y los profetas eran hasta Juan y después de repente pasa el tiempo y se forma la iglesia, la Quejilá, y viene esa palabra que dice que se van a hacer 5 ministerios, se van a levantar. Entonces, ¿cómo es la contradicción? Si era hasta Juan, los profetas, y ahora empieza a decir que hay 5 ministerios y uno es profeta. Y para la iglesia venía esos ministerios. Entonces no hay una contradicción. En la Torah no hay contradicciones, sino hay, digamos que están hablando de algo diferente. ¿Sí? Ese es el tema. El tema es que no se contradice la Torah, sino que se habla de diferentes situaciones. ¿Sí? Es decir, acá está hablando que la ley de los profetas es hasta Juan, porque se iba a profetizar hasta Juan de que venía el Mesías. Está hablando de una profecía del Mesías, ¿sí? De que todos los profetas del Antiguo Pacto hasta Juan iban a profetizar de la venida del Mesías que venía a salvar al pueblo de Israel. De ese tema estaba hablando cuando hablaba la ley y los profetas eran hasta el profeta Juan o Yohanan. Ese es el tema exacto. No es que hasta Juan, hasta el profeta Juan, se acabaron los profetas, como muchos malentienden y predican. Era que hasta el profeta Juan, ¿sí?, se ha profetizado que venía un Mesías. Porque si no, digamos, no se puede contradecir la Torá después de que vienen 5 ministerios y uno es el profeta. Entonces, cuando vemos esto, ¿sí?, que vemos que 2 palabras se contradicen, significa que 2 palabras hablan de diferentes temas. ¿Sí? Eso es el discernimiento, ¿sí?, que 2 palabras no se contradicen en la Torá, sino que hablan de diferentes situaciones o temas. Acá se hablaba de la situación o tema de que todo fue profetizado, de que iba a llegar el Mesías. Y en Juan, que es el último profeta, ¿sí?, que él profetiza y está hablando de que estaba viniendo el Mesías, daba entrada al Mesías. Ahora, después de Juan muere, el profeta muere, y después muere el Mesías. Y viene la congregación, la Quejilá. Y a la Quejilá se le da los 5 ministerios y uno de los ministerios es el de profeta. ¿Sí? Entonces, hay ministerios de profeta, ahí están los 5 ministerios activos, como está la Torá, ¿no? El tema es que se habla de diferente situación. Uno habla de las profecías, ¿sí?, de que estaban hablando del Mesías, y esto habla de los ministerios que venían para la Quejilá futura, la congregación, la iglesia futura, que aún somos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, esa es la gran diferencia. No se contradice la Torá. Ahora, sigamos con el otro versículo, que es el profeta Isaías, versículo 4. A ver. No, otro versículo, 14. Mateo 11, 7 al 14, acuérdense. La ley de los profetas está en versículo 13. Versículo 14 dice que Yohanan, el profeta, vendría como Elías. Ahora, bueno, hay algo que también se vuelven a confundir mucha gente, muchos hermanos o personas, ¿no? Hay una confusión muchas veces de esto, no hay revelación o discernimiento. Ahora,
Si vamos a decir que el profeta Juan, ¿no? Vamos a decir que el profeta Juan era el Elías del antiguo pacto, ¿sí? Porque le dijo, sí, hay una profecía que dice que iba a venir con el poder de Elías, ¿sí? Es decir, hay una comparación, o este Elías ya vino, decía el Mesías, ya vino. Lo hablaba por Juan. Pero todo es una comparación. ¿Por qué? Porque Elías ya tuvo su tiempo acá en la tierra y Elías fue llevado, alzado en los cielos. Ahora, ¿puede Elías entrar, digamos, volver del cielo y entrar en un cuerpo? Digamos, esto es Torah, es bíblico, que un profeta del antiguo pacto venga del cielo y entre en el cuerpo de una persona, digamos, de este profeta Juan, Yohanan, digamos, y como que se meta en el cuerpo de Yohanan y ya no sea Yohanan prácticamente, sino que sea el profeta Elías metido en Yohanan. Eso se llama reencarnación. En la Torah en ningún momento es bíblico la reencarnación. Eso no es bíblico. Entonces, personas que están hablando de que el profeta Elías, ¿no? El profeta Elías está dentro del cuerpo del profeta Yohanan, ¿sí? Con esta palabra, versículo 14, están errados porque la reencarnación no es aceptable. No es aceptable para el Padre Celestial. No es aceptable la reencarnación. Entonces, si no existe eso en realidad, la reencarnación no existe de que se metan tus antepasados, que vengan los espíritus de este profeta, por ejemplo Elías, y se metan en el cuerpo del profeta Juan y que digan, bueno, ahora ya no sos Juan, ya pasaste a ser Elías. ¿Sí? O se meta cualquiera en el cuerpo de cualquiera, ya. Porque sí. Es decir, el espíritu o el alma de un antepasado, de un profeta, de algo que se te meta. Eso no es bíblico, ¿sí? Es antibíblico, no existe eso. Para el Padre Celestial no es bueno, es espiritismo, o es algo satánico, no tiene nada que ver con lo santo, ¿sí? Hay una confusión tremenda. Sí hace una comparación, se puede hacer una comparación como Elías, ¿sí? ¿Sí? El Elías es una manera de comparar, ¿sí? Al profeta Yohanan, ¿sí? Con el poder de Elías, ¿sí? De una manera espiritual de autoridad. Ahora, es una autoridad espiritual que se le dio a Yohanan, ¿para qué? Para llevar, digamos, un encargue espiritual, que es una tarea espiritual, de que tenía que hablar, él tenía que predicar, que se arrepientan, tenía que hablarles duramente a muchos, tenía que ser con una autoridad espiritual fuerte, ¿sí? Para que no se levanten contra él y lo escuchen y se arrepientan. Entonces hay algo muy fuerte que es, por ejemplo, esto, que hay una confusión con el tema de Elías. Como Elías es una comparación, ¿sí? De la manera de Elías, una comparación, y no es, era Elías, o se reencarnó en este profeta Juan, o existe la reencarnación, o el espíritu se mete, cualquier espíritu se te mete del antepasado o de tu familia, no, eso no existe. Así que eso quiero dejar claro, ¿sí? Estos versículos. Una comparación no es la reencarnación, ¿sí? Todo lo que sea reencarnación no existe, espiritismo tampoco, no se basa la Torah en espiritismo ni reencarnación. ¿Sí? Todo eso entraría como hechicero, brujo, todas esas cosas
que realmente están condenadas, ¿sí? Espiritualmente están condenadas para el Padre Celestial, ya que Él la condena por brujería o esas cosas era apedreamiento en el antiguo pacto, ¿sí? Por los misbots, los mandamientos de la Biblia. Pero ahora, actualmente, no está, digamos, no se manifiestan así. Sí son espirituales, porque hay una condena espiritual que uno siente lo que pasa, ¿no? Las consecuencias. Pero bueno, sigamos. A ver, versículo. Bueno, después hablamos de que el profeta Juan el Bautista estaba por toda la región de el Jordán. Él predicaba un bautismo de arrepentimiento de pecados. ¿Sí? Vemos que él estaba sobre el río Jordán, ¿sí? En un desierto, y él tenía una manera de vivir que no era común, ¿sí? Tenía una vestimenta de pelo de camello, comía langostas, era miel, era una persona bastante sujeta a la situación. No estaba mirando él, digamos, enfocarse en una vida familiar, ni una vida tranquila, ni estar en una casa. Él vivía en este lugar casi desierto y cumpliendo un ministerio muy fuerte que era de marcar el camino y enderezar las sendas que venía el Mesías. Era especialmente su dirección ahí, y tenía que estar bajo esa autoridad espiritual y bajo una santidad tremenda, ¿no? De vivir bautizando, ¿sí? Que bautizando tiene que estar bajo autoridad espiritual, ¿sí? A las personas, y que se arrepientan y predicándoles, ¿sí? De lo que iba a venir, ¿sí? Y él habla muy fuerte cuando habla de lo que va a venir. Ahora, vemos un ejemplo, versículo 4, también vemos que está hablando el profeta Isaías, dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Adón, enderezar sus sendas. ¿Sí? Esto vemos esto, digamos, era lo que él hacía. ¿Sí? ¿Cuál era su misión? La misión de este profeta era, él clamaba en el desierto, dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Adón y enderecen sus sendas. ¿Sí? Esto llama a un arrepentimiento espiritual, a que las personas se estén ordenando para que se puedan bautizar, ¿sí? Pero tenían que arrepentir y tenían que pasar por las aguas y recibir al Mesías, ¿sí? Ahora, él venía con una misión espiritual que era del arrepentimiento de las aguas, pero él aclara acá que él no era el Mesías, y que después de él venía otro que venía con un arrepentimiento, ¿sí? Y una tevilá, que es un bautismo de fuego, es un bautismo de espiritual. Él venía con digamos, pasar a las personas por el agua, hacer bautismo, tevilá, por el río Jordán, pero venía otro mayor que él, que era el Mesías, y que ese directamente derramaría el fuego del Rúa. Es un bautismo de fuego que iba a venir con poder y autoridad, más que él, y que él dice que no era ni digno de desatar sus sandalias. Él ni así se creía.
Así que era muy fuerte el llamado, ¿no? De cada profeta. Tiene un llamado muy fuerte cada profeta. Entonces vemos Isaías 43 y 4, todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajada, las sendas torcidas, enderezadas y caminos ásperos allanados. Esto vemos una profecía de Isaías 43 y 4, ¿sí? Que esta profecía hace referencia tanto al profeta Yohanan, que venía a enderezar esas veredas, iba a ser precursor, como a Yahshua, como al Mesías Yeshua. ¿Sí? Muchos dicen Yahshua, otros dicen Yeshua. Como al Mesías. ¿Sí? Venía a hacer enderezar las sendas. Ahora, en Isaías 43 y 4, el profeta Isaías venía hablando de lo que venían a profetizar sobre las sendas, quién iba a allanarlas. En realidad, todo el que iba a poner el orden espiritual, ¿sí? Era el Mesías. Él es el único que puede ordenar tu camino y pueda cambiar tus sendas. Lo hizo en el tiempo de antes y lo hace en el tiempo de ahora. Ahora, ¿por qué dice que todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajada? Ahora, cuando vemos un camino, y a veces el camino está hundido, ¿sí? Y tiene valle, tiene agua, y hay otros caminos que tienen montañas o montes que están sobresaliendo a la tierra. Entonces hablamos de algo como que está fuera de nivel, que no hay algo llano. ¿Sí? El camino de las sendas enderezadas, digamos, allanadas, es el camino donde el Padre habla de un camino que uno puede caminar, ¿sí? Y está mostrando un camino que no es torcido, un camino que no da dificultad, ¿sí? Un camino que no te hace retroceder ni caerte, ¿sí? Es un camino mostrando de que hay que enderezar, ¿sí? Muchas veces hay cosas de más, que son como las colinas y los montes, que hay que, dice acá, rebajar, sacar significa. ¿Para qué? Para que tome un nivel derecho. ¿Se entiende? Es decir, muchas cosas, si llegamos a la vida espiritual nosotros hoy, muchas cosas son como colinas, son como montes en nuestras vidas y que hay que sacar, significa. Cosas malas, obvio que son actitudes malas, obras malas que hicimos, hay que sacar. Y hay otras cosas que son, digamos, tipo valle que hay que rellenar, es decir, tenemos como huecos, ¿sí? En nuestra vida, es decir, que nos falta. El hueco, el agua, ¿entendés? Que está ahí, significa que hay que poner tierra que enderece, ¿sí? Ese valle. ¿Por qué? Porque te falta, ¿sí? Hay cosas que nos faltan para enderezar y hay cosas que nos faltan sacar, ¿sí? En nuestra vida siempre va a haber eso. Siempre va a haber cosas que tengamos que sacar y siempre va a haber cosas que tengamos que agregar. Siempre tenemos que ver el mejor sentido cuando vemos la Torá. ¿Qué se agrega y qué se saca? ¿Sí? Eso es una dirección espiritual mucho de parte del Padre Celestial que nos da. Ahora en Hebreos 12:12 dice, habla de hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿Sí? Nos vuelve a hablar de las sendas derechas, porque vuelven a preguntar, ¿qué haremos? Sendas derechas. Es muy importante cuando habla de sendas derechas, es una senda que no tiene ni un monte, ni siquiera tiene, como dice acá, un valle. ¿Sí? No tiene ni un monte, ni un valle significa como hundida. ¿Sí? No es ni monte ni valle, sino que es derecho. Es muy importante
que se entienda a qué se refiere. Isaías 61:4 dice, reedificación de ruinas antiguas. ¿Sí? Ahora, cuando habla de la reedificación en Isaías 61:7, ¿sí?, de ciudades antiguas, ruinas antiguas, que hay que levantar, que hay que edificar. Muchas veces pensamos en una edificación física. Y no es tanto una edificación física, ¿sí? Es una edificación más espiritual. Siempre el Padre Celestial nos va a decir, cuando habla de caminos, cuando habla de senderos, cuando habla de edificaciones, tenemos que mirarnos nosotros. ¿Por qué? Porque nos está haciendo referencia de que la edificación de ruinas antiguas es algo que está hace mucho, pero no está bien edificado, ¿sí? O quedó, digamos, abandonado. ¿Se entiende? Muchas cosas que a veces una persona, ¿sí?, es como que abandonó esa edificación, ¿sí? Ruinas antiguas, son de años, y nunca más la volvió a edificar. En Isaías 61 habla de volver a edificar las ruinas antiguas y enderezar vuestros caminos. En ese sentido, muchas personas dicen, ¿qué puedo yo edificar de algo antiguo? ¿No? Hay muchas cosas que uno puede, no sé si en vos misma, quizás doy ejemplos, por así decir. Quizás tenías una carrera hace muchos años, ¿no? Hace muchos años una carrera y quizás la abandonaste y quedó como una ruina antigua en tu vida, ¿sí? Y en este tiempo el Padre Celestial te vuelve a despertar ese deseo y volvés a levantarte y a volver a hacer lo que, digamos, dejaste hace muchos años, y el Padre Celestial te pone el querer como el hacer y volvés a edificar tu profesión. Ejemplo. Quizás hace años, doy ejemplos, no tienes relación con tus padres, ¿no? Y hace muchos años han perdido el diálogo o no se hablaron más por tal situación, y de repente el Padre Celestial te manda a que vuelvas a reedificar esa ruina antigua, de que es volver a vincularte, ¿sí?, a vincularte con un vínculo sano y como que es un mitzvot, que es honrar a tus padres, ¿no? Que son los padres, y es cumplir con el mitzvot con el Padre Celestial, y es edificar, ¿sí? Ahí hablamos de una edificación espiritual y también de una edificación de vínculos, por así decirlo, familiares. Y así puede haber muchas cosas en tu vida, muchas cosas. Quizás un trabajo antiguo que lo volvés a retomar, porque en realidad cosas que realmente el Padre Celestial quería en tu vida y no fueron logradas, que realmente ha querido y que realmente Él estaban en los planes de Él y las abandonaste, por así decirlo. El Padre Celestial en Isaías 61 dice que levanta esas ruinas para poder edificar. Muchas veces tu vida espiritual está abandonada, quizás sos una persona que te apartaste del camino hace muchos años y estás prácticamente en ruinas, se puede decir,
Y lo que pasa ahora es que volvés a escuchar la palabra, volvés a entender los caminos del Padre, volvés a dirigirte y esas ruinas comienzan a edificarse, que sos tu misma casa, tu vida espiritual, y te volvés a encontrar con el Padre Celestial y todo lo que esas ruinas estaban, el Padre Celestial vuelve a edificar algo nuevo, ¿sí? Y comienzas a cumplir la palabra de Isaías 61, que es algo muy bueno espiritualmente. Así que bueno, hablamos un poco de esto, ¿sí? El Padre Celestial nos habla. Bueno, diferentes maneras. Ahora vemos que seguimos. Versículo 7, vamos a ver cuando el profeta Yohanan le habla a los fariseos y le dice a los fariseos: generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Los fariseos venían también a la Tevilá del profeta Yohanan, al río Jordán, ¿sí? A bautizarse. Supuestamente se tenían que arrepentir, pero el profeta Yohanan ya los veía y ya les declaraba lo que ellos eran, ¿no? Lo que ellos tenían adentro espiritualmente. Él ya los veía y ya les declaraba su posición, ¿no? Él discernía lo que ellos tenían. Por eso les decía: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Acaso creen que pasando por las aguas sin arrepentimiento van a poder salvarse? Les quiso decir el profeta. ¿Ustedes piensan que de esa manera, ustedes con esos corazones, con esas intenciones, pueden salvarse por una tevilá? Porque hagan tevilá o porque digan creer. Bueno, esto hablaba de algo muy espiritual, que también hablamos de una generación. En la tierra sabemos que hay dos simientes, y ya se mostraba desde Génesis 3:15, que la voy a poder más o menos, la pueden buscar en sus Biblias, pero yo acá más o menos voy a hablarles qué dice. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y en tu simiente y la simiente tuya. Si eso hablamos del pecado de Eva y Adán, hablamos de la condenación del Padre Celestial a la serpiente y a ellos dos, y a la mujer le habla de esta palabra, que la mujer iba a ser la que da la simiente, ¿sí? Digamos, a través de la mujer. Es un canal, es un medio, porque un medio para que venga la descendencia. Ahora, a través de la mujer venía la descendencia. Hablaba de una alusión acá, digamos, específicamente de algo profético también, que iba a venir el Mesías. El Mesías dice que la simiente del Mesías le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, porque a través de la mujer iba a venir, de una mujer escogida como era Miriam, iba a venir la simiente santa, ¿sí? Que era Yahshua, que era Yeshua, que era el Mesías que redimía, ¿sí? No era cualquiera, era un hombre que venía a redimir, ¿sí? A dar salvación al mundo entero, a aquellos que realmente sean sus ovejas y que realmente oigan su voz y que le sigan y que cumplan sus votos. No era cualquiera él. Después vemos en Salmo 58:4, les vuelve a hablar en Salmo 58:4: veneno tienen como veneno de serpientes, son como el aspí sordo que cierra su oído. Bueno, esto es digamos, en los salmos casi todos, no todos, los hablaba el rey David, y hablamos acá que él lo están persiguiendo, era un tiempo de persecución para él, por eso él comienza a hablar de esta manera. También está el tiempo de rey Saúl, que lo perseguía, y también de sus hijos,
cuando querían el trono. Entonces él comienza, muchas veces fue inspirado por el rey David, y muchos salmos son inspirados por el Ruach Adonai, digamos por el Ruach de Yeshua, y entonces él habla y dice esto: veneno tienen como veneno de serpientes, son como el aspid sordo que cierra su oído. ¿Sí? Y muchas veces se dictaba esto a personas como los fariseos. Los fariseos eran personas de la ley, personas sacerdotes, personas que decían la ley, pero en su corazón no podían creer en el Mesías. Por lo tanto, toda persona que sepa la ley, que la dicte como religión, pero no pueda creer en el Mesías Yeshua o Yeshua, no puedan creer. ¿Por qué? Es tan importante creer en el Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque es un hombre que él derramó su sangre y que la única manera, ¿no?, de cumplir como un cordero lo hizo él. Vemos que es un hombre que tiene poder sobrenatural, hizo muchos milagros sobrenaturales, y todavía muchos no han creído en él, ni aún viendo sus milagros en la tierra. Mas los que creyeron son linaje del Mesías y simiente santa. ¿Sí? Entonces, los que no pueden creer o no van a creer nunca, esos pasan a ser un linaje contrario. ¿Sí? Acá dice: pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente santa. Entonces, el único que pudo derramar su sangre y el que puede limpiarte de pecados es el Mesías. El único que tiene la puerta para llegar al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial, el Abacadosh, Yahweh Sebaot, es 3 veces santo. Ningún hombre puede ver al Padre Celestial y estar vivo. Eso lo dice la Torá. Ningún hombre puede ver el rostro del Padre Celestial o llegar al trono del Padre Celestial y quedar vivo. O al Padre Celestial se le puede presentar y estar vivo. ¿Por qué? Porque es 3 veces santo. Entonces, para que eso no suceda, vino el Mesías a cumplir su misión, que derramar su sangre. Él muere, se hace como un sacrificio para limpiarnos de pecado y nosotros poder llegar al Padre. Él es la única puerta, que si no lo aceptamos a Él, no nos limpiamos de pecado. Si no nos limpiamos de pecado, porque la sangre del Cordero es la única que te limpia de pecado, y Él se hizo como Cordero, su sangre es santa, porque no tuvo pecado en la tierra. Entonces, es la única manera, la única puerta para poder llegar al Padre. Y entonces es la manera que Él, cuando se va, Él dijo: yo envío el Ruach, mi espíritu lo envío a todo aquel que crea, va a tener mi espíritu en él. Eso es lo que podemos decir Abba Padre nosotros, porque si no, nosotros no podríamos decir Abba Padre, porque tenemos el espíritu de Mesías. Ahora, Él es la puerta, Él es el camino, la dirección al Padre. ¿Sí? Entonces es el único que nos puede llevar al Padre, porque el Padre nadie lo puede ver y permanecer vivo. Entonces Él es la imagen visible, ¿sí? La imagen visible del Elohim, del Elohe invisible, ¿sí? De alguien que no se puede ver ni tocar. Por eso el Mesías está activo, digamos, para poder manifestarse. Ahora, dice, versículo 8, producid frutos dignos de arrepentimiento y no penséis en ser hijos de Abraham, padre, porque de estas piedras tendrán hijos. Bueno, acá lo que decía, el versículo 8, decía que hagan frutos dignos de arrepentimiento y que no digan que somos hijos de Abraham. No penséis que son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque los hijos de Abraham, primeramente, vamos a ver quién era Abraham, ¿no?
Muchos dicen, soy hijo de Abraham. ¿Sí? Y de ahí decir, soy hijo de Abraham, ¿sí? Desde un principio, ya vienen dos linajes. ¿Sí? Abraham fue un hombre que estaba casado con Sara. ¿Sí? Y viene el linaje de Sara, de descendencia de Sara, y viene de Isaac. Viene Abraham, Isaac y Jacob. Esa descendencia, y si no, viene con Ismael. Porque Abraham también estuvo con una sierva que era una esclava egipcia, ¿no? Y eso viene de la descendencia de Ismael. Son dos descendencias que actualmente son enemigas, ¿sí? Bueno, ahora yo voy a decir, los fariseos supuestamente deberían ser de la descendencia de Isaac y de Jacob y de Abraham. Ismael también, ellos decían que son de la descendencia de Abraham, porque son todos, vienen de la descendencia del mismo padre. Ahora el tema no es eso, es que Abraham, en un principio, ya creía en el Mesías, el que llamamos ahora Yeshua, porque él ya se estaba manifestando espiritualmente, se le aparece. Y él ha creído en el Mesías, por eso él puede ser salvo. Abraham. Abraham no es que él nunca creyó en el Mesías, no conocía al Mesías, no sabía que existía un Mesías. Abraham siempre tuvo la fe hebrea y en el Mesías. El Mesías siempre se les predicó, siempre se les habló en el antiguo pacto, siempre, porque hablaban del Redentor. Siempre iba a venir un Mesías. Entonces, ellos ya sabían, y ya en ese Mesías ya creían. Aunque no lo vieron, digamos, de una manera como hombre, derramar su sangre, de esa manera no. Pero tenía otra manifestación el Mesías antes. Estaba en gloria todavía. ¿Sí? Era de una manera como malajín, como ángel. ¿Sí? Estaba en gloria todavía, estaba glorificado. Así que se presentaba de otra manera. Y ya creía Abraham. Entonces Abraham fue el primero que ha creído en el Mesías. ¿Sí? Ahora, cuando entonces los fariseos le hablan al Mesías Yeshua, le dicen, nosotros tenemos por padre Abraham. Entonces, el Mesías, Yeshua le dice, si tuvieran ustedes por padre Abraham, si creyeran en Abraham, creerían en mí. Porque Abraham ha creído en mí desde un principio. Y ellos decían, no puede ser porque Abraham fue mucho antes que vos. ¿Cuántos años tenía que tener para en la época de Abraham? Habían pasado muchos años. Ellos no podían entender y el Mesías dijo, yo soy antes que Abraham. Cuando dice esto, formó como un impacto, como diciendo, sos un mentiroso, tenés 30 años y decís que sos antes de Abraham y Abraham murió hace 500 años, 1000 años. ¿Entiende? Hablamos de algo así. Y me decís que sos antes que Abraham. Sí, era antes, pero de una manera diferente, manifestada en gloria, como malajín. ¿Sí? Eso significa que no estaba con el cuerpo. Él estaba como malajín, manifestado. Pero ellos no lo entendían, ni lo sabían, ni lo creían tampoco. ¿Se entiende? Entonces, es algo muy fuerte. Cuando yo, digamos, hablamos de esto, entonces era la bronca de ellos. Entonces, si ustedes tuvieran a Abraham, realmente me creerían a mí. Porque yo soy antes que Abraham. Y Abraham creyó en mí. Es tan fuerte esto. Abraham creyó. Y ustedes no creen. Y ustedes dicen que tienen a Abraham por padre. Entonces ahí nos damos cuenta que los fariseos, por eso era que él les decía, ustedes no son hijos de mi Padre celestial. Abraham sí era.
porque él creía en mí y mi Padre Celestial. Pero ustedes no, dicen ser hijos de Abraham, así que tengan cuidado de decir hijos de Abraham, porque el Padre Celestial puede levantar de estas piedras nomás hijos de Abraham. ¿Se entiende? Era toda una comparación, era toda una parábola, una metáfora. No era algo, por así decirlo, así que se ve, porque las piedras no hablan, pero él decía que sí, podía levantar hijos de esas piedras. Toda una metáfora porque las piedras también nos hacen a veces representación humanas, que somos como piedras vivas. Bien, ahora, por eso estamos hablando acá de frutos de arrepentimiento, ¿sí? Hablamos de Yohanan 8:33 o Juan 8:33, linaje de Abraham somos, y le dicen al Mesías, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora el Mesías le habla de una esclavitud. Ustedes son esclavos del pecado, de su padre el diablo, porque no han creído. ¿Sí? La incredulidad pasa a tener una condenación de no poder salvarse. El que no cree en el Mesías no se puede salvar, porque el Mesías es el único que te da la puerta para poder llegar al Padre Celestial. Si el que no cree en el Mesías no se salva. Entonces, eso era muy fuerte, que ellos no podían creer, es decir, vos sos un hombre, tuviste 30 años con nosotros, te dimos el hijo del carpintero, y ahora venís a decir que sos el Mesías, y que sos antes que Abraham. Entonces ahí se volvían locos, y les tiraban piedras, y no le podían creer, y aunque veían los milagros sobrenaturales, veían que él levantaba muertos, y un montón de cosas que pasaban, ellos no reaccionaban. Y bueno, por eso decían, ustedes vienen de otra simiente, no son de la simiente de Abraham, santa, porque Abraham creyó, padre de la fe, creyó en Yahweh, creyó en mí. Eso era muy fuerte. Entonces el que no puede creer en mí, no puede tener salvación, no puede tener vida, porque el Hijo es el que da la vida. El Hijo era el Mesías. ¿Sí? Eso dice la Torá, eso dice la Biblia. Para los que no tienen dejada allá, que no tienen nuevo pacto. Las profecías es que el Mesías ya ellas las pudo cumplir, porque nació en Belén. ¿Sí? El Mesías nació en Belén. El Mesías cumplió con los milagros, era de la tierra de Judá. El Mesías era un hombre hebreo. El Mesías hizo un montón de milagros, que no vino a libertarlos de Roma, porque aún él tiene que venir por segunda vez. Y ahí sí va a declarar su reinado milenial y de reinado. Así va a reinar en la tierra. Pero viene con una ciudad santa. De la nueva Jerusalén del cielo baja acá a la Jerusalén de Israel actual, que va a ser purificada por fuego. ¿Por qué? Porque las cosas de la tierra van a pasar, pero las cosas del cielo no pasan. ¿Sí? Entonces cuando hay algo sobrenatural, espiritual, y nos damos cuenta que dentro de nosotros hay eternidad espiritual. En algún momento todos se tienen que morir, y en algún momento todos van a ver una eternidad que tienen dentro salir. Ahora, ¿cuál es tu destino? Eso lo sabe el Padre Celestial. Las personas que han creído, las personas que no han creído en el Mesías, las personas que entienden el linaje espiritual, las personas por sus obras. Todo esto es muy espiritual. Ahora, vemos que sigue el versículo 9. El hacha está puesta a la raíz
dice el hacha está puesta a la raíz del árbol. Bueno, todo el que da buen fruto, todo árbol que da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto, no da buen fruto, va a ser cortado y echado al fuego. Versículo 9. ¿Sí? Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Qué significa? Bueno, significa que, como yo digo, ¿no? Siempre hay una comparación, ¿sí? Espiritual con nosotros. El hombre y la mujer somos árboles. Somos un plantío de Yahweh, somos árboles, una representación espiritual como piedras vivas, una representación espiritual como árboles, como siembra. Tenemos una representación espiritual de muchas maneras y hay que saber discernirla, entenderlas. Ahora, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, y por su fruto los conoceréis. Es decir, toda persona que no da buen fruto, ¿sí? Toda persona, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sí? Significa el que no puede estar en el Mesías, el que no puede dar buenos frutos espirituales, el que no puede cumplir con el Padre Celestial, va a ser cortado y echado al fuego. Es el fuego de azufre, ¿sí? De azufre y fuego, que es la condenación eterna. ¿Sí? Eso significa que por su fruto los conoceréis. Las personas son conocidas por los frutos. Depende lo que hacen, sus obras, depende lo que dicen, depende cómo son. Eso tiene mucho que ver, ¿sí? Sus intenciones, sus pensamientos, digamos, a todo lo que ellos intenten hacer. Y por sobre todo que el Padre desde antes de la fundación del mundo te haya escogido. ¿Sí? El Padre Celestial, sinceramente, no ha escogido a todo el mundo. Esa es una realidad. El Padre Celestial ha escogido a un remanente, es decir, a una cantidad de personas. No todo el mundo se salva, porque no todos son de Él. ¿Sí? Él hizo a muchas vasijas, pero no todas son vasijas de Él. Él hizo vasijas para que estén en el mundo y cumplan su misión en este mundo, pero no como hijos del Altísimo. Hay otras vasijas que son llamadas y hay otras que son escogidas. Así que bueno, pero por sus frutos los conoceréis. Depende tú lo que hagas, lo que digas y cómo te muevas. El Padre Celestial lo ve todo. Él cumple con su obra. Aquellos que son escogidos van a cumplir con Yahweh. Aquellos que son escogidos saben entender, ¿sí?, sus caminos. Y los que no, se va a ver. Se ven los frutos, se ven las obras, se ven todo. Los fariseos acá no podían creer. Es decir, el que no puede creer en el Mesías, es muy difícil que se salve. Es decir, imposible. El que no es escogido tampoco va a poder cumplir con el Padre Celestial. Y el que es escogido se va a ver, porque el Padre Celestial muestra. Ahora, la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Hechos 2:37. ¿Quiénes eran? Los recaudadores de impuestos. Bueno, con los recaudadores de impuestos, uno de los discípulos del Mesías era Mateo, que era recaudador de impuestos. De ahí lo sacó. ¿Qué pasaba con los recaudadores de impuestos, que los llaman publicanos? Eran personas que estaban recaudando los impuestos
y los recaudaban, digamos, le pedían los impuestos a los hebreos, ¿sí? De sus casas, los que vivían ahí, para llevárselo, trabajaban para Roma. Roma los ponía ahí y eran hebreos. Y ellos le pedían todos los impuestos a las personas hebreas y se los daban a los romanos. Por eso los hebreos los tomaban como traidores a los recaudadores de impuestos, a los publicanos. Decían, son unos traidores porque ustedes nos sacan la plata a nosotros, no son limpios, somos sus hermanos hebreos y se la dan a los romanos. ¿Sí? Entonces los trataban de traidores, pero en realidad estaban haciendo su trabajo secular, como ahora están, por ejemplo, cobrando los impuestos para el gobierno, y muchas personas dicen, bueno, sos un traidor porque, no sé, me cobran los impuestos, ¿sí? Así se veía como gente, por eso no los querían a los recaudadores de impuestos, por eso los dejaban como pecadores, personas malas, y bueno, eso pasaba. Y cuando venían al profeta Yohanan Juan, ¿no? Que estaba enderezando los caminos, ¿qué haremos? Ellos también, ¿qué haremos? Le decían. Bueno, él hablaba también a estos hombres y le decía que no pidan de más, sino cumplan con su trabajo de una manera justa. Justa es no roben, ¿sí? Es decir, si hay que pagar tal precio, cobrarle lo justo. No le pidas de más, ni le saques, ni lo estafes. ¿Sí? Que se sujete a la justicia. La justicia era equilibrio de justicia. Y no extorsiones a las personas, si no te pueden pagar, no los maltrates. ¿Sí? Esa es la justicia. Y tampoco los prives de otras cosas y cobrarles lo justo, no los cobres de más, ni los estafes, ni les robes. ¿Sí? Eso le decía a los recaudadores de impuestos. Ustedes cumplan su trabajo, pero cúmplenlo bien, de una manera justa. Si quieren arrepentirse, si quieren hacer la tevilá, es decir, no les saca su trabajo, sino que lo hace que ellos vivan de una manera, bajo una conciencia justa, sin hacer el mal al prójimo, que sean conscientes, no por ganar ellos dinero, lo iban a extorsionar a la otra persona, ni le iban a maltratar, ni tampoco le iban a pedir de más, ¿no? De esa manera era el tema. Ahora, vemos un ejemplo, ¿sí? Lo vamos a hacer una comparación con Hechos 2:37, que dicen a Pedro, ¿qué haremos? A Pedro también, hubo un momento que a Pedro también le decían, ¿qué haremos, Pedro? Le preguntaban, ¿no? Acá le están preguntando al profeta Yohanan, pero también a Pedro llegó un momento que los hermanos le están preguntando, ¿qué haremos, Pedro? ¿No? Siempre está esa pregunta que es, ¿qué haremos? Cuando hay una situación que la persona no sabe qué hacer, ¿qué haremos? Ahora, Pedro dice, arrepentíos y bautícense, hagan tevilá. Arrepentíos y hagan tevilá en el nombre de el Mesías. Algunos dicen Yahshua, algunos dicen Yeshua. Y reciban el don del Rúa de Yeshua. El Rúa de Yahshua. Reciban ese don. Es decir, una persona se arrepiente, una persona hace tevilá, y Yeshua le limpia sus pecados, porque él se arrepiente de toda su vida pasada, de todo lo que hizo malo. Pasa por la tevilá, que significa, tiene una justificación, digamos, tiene una justificación
digamos, representación, una representación espiritual que uno pasa de muerte a vida, ¿sí? Como hizo el Mesías, ¿sí? Que muere, resucita, ¿sí? Y para vida. Uno deja su vida carnal, no sé si su vida total pasada, porque muchos dicen te olvidas de todo el mundo, no te olvidas de todo el mundo, sino te arrepentís de todo aquello que vos cometiste, cosas malas, o fuiste por un camino equivocado. Esa es la importancia, ¿sí? No es olvidarse de todo el mundo, sino es arrepentirse de todo lo equivocado. Esa es la manera, ¿sí? Porque olvidarse de todo el mundo no se puede olvidar una persona de todo el mundo, creo. Algunos se olvidan, pero en realidad no te puedes olvidar de todo el mundo. Sino, por ejemplo, como yo decía antes, quizás hace muchísimo no hablas con tus padres, o estás peleado o estás peleada, y de repente haces tevilá, te arrepentís, haces tevilá, y decidís, el Padre Celestial te pone en tu corazón de honrar a tus padres y cumplir con ese mandamiento, y volvés a tener una comunión y bueno, a vincularte. Y eso no es decir, no me olvidé de mis padres, no me olvidé de mi vida pasada, no, yo no me olvidé de las personas, sino que yo cambié, ¿sí? Cambio de actitud en el sentido de que yo cumplo realmente, digamos, para cumplir para bien, ¿sí? Haciendo frutos de arrepentimiento, ¿sí? Delante de Yahweh, cumpliendo con este mandamiento que es el mandamiento que es promesa de vida. Mandamiento de honrar a los padres tiene un mandamiento de promesa de vida, de largura de días, ¿sí? De alargarte la vida, largura de vida. Porque en el antiguo pacto decía que el que maldice a padre o madre merece la muerte, ¿sí? El que maldice, o el que está en su contra, digamos, el que es mal hijo, o a veces digamos, esto se hablaba con personas que realmente conocían la Torá y que realmente conocen lo que es el bien y el mal, ¿no? Personas que no conocen el bien y el mal, que viven en ignorancia, y no se le puede pedir algo a una persona que ni siquiera acepta al Mesías y tiene discernimiento entre el bien y el mal y vive una ignorancia de que no sabe qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Digamos, estos mandamientos son vigentes. Yo quiero aclarar algo porque dice, ya está explicando, son vigentes. Una persona que está arrepentida. No es una persona que no está arrepentida, una persona que no conoce, porque esa persona primero se tiene que arrepentir, ¿sí? Porque va a seguir cometiendo muchos pecados, muchas cosas equivocadas, porque no conoce, porque no sabe. Hasta que no venga la luz y no venga un arrepentimiento genuino, no puede cumplir mandamientos, ¿sí? Eso también hay que aclararlo. Muchas personas quieren que las personas... Hay otras personas que lo hacen ya por voluntad propia, sin conocer al Mesías, ya tienen incorporado, ¿sí? Una manera de vida de honra y un montón de cosas ya de nacimiento, porque los padres ya le incorporaron eso, una forma de vida. O ya se llevan bien con sus padres o cosas así, ¿no? Es muy importante. Bueno, yo hablo en general, ¿no? Porque es uno de las cosas que a veces los jóvenes pasa, los jóvenes o los grandes, que en el futuro no están cerca de los padres y por eso es como que pasa un alejamiento o pasan cosas así, ¿no? Que uno puede perder vínculos o no cumplir con este mandamiento a los padres, ¿sí? De honra. Bueno, hasta acá digamos, quería compartirles
que el Santo de Israel esté bendiciendo. Para mí es una bendición poder compartir y que sea mucha bendición para ustedes. Que el Santo de Israel se glorifique, Yahweh Sebaot, y toda esa gloria le pertenece a él. Bendiciones, Shalom Aleichem, Berajot.